Beatriz limpiaba el piso de mármol del extenso pasillo con movimientos mecánicos, los mismos que repetía desde hacía tantos años que ya había perdido la cuenta. El edificio corporativo de Industrias Morales era imponente, con sus ventanas de vidrio que reflejaban el sol de la mañana y sus oficinas llenas de ejecutivos que apenas la miraban cuando pasaba con su carrito de limpieza. Para ellos era invisible, solo una empleada más entre tantas. Pero Beatriz no se quejaba. Ese trabajo le había permitido criar a sus 3 hijos sola, después de que su esposo falleciera en un accidente laboral cuando el menor apenas gateaba. Cada peso que ganaba era un peso que iba directamente a la comida, a los uniformes escolares, a los medicamentos cuando alguno se enfermaba. No había lujos en su vida, pero había orgullo. El orgullo de una mujer que nunca había pedido nada a nadie, que levantaba la frente alta a pesar de las dificultades. La oficina del director ejecutivo, el señor Fernando Morales, estaba al final del pasillo. Beatriz siempre dejaba esa para el último, no porque fuera más difícil de limpiar, sino porque el señor Morales tenía un temperamento impredecible. Algunos días era cortés, otros la ignoraba completamente, y en ocasiones la miraba con una intensidad que la hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluando algo que ella no podía comprender. Ese día, cuando Beatriz llegó frente a la gran puerta de caoba, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Eso nunca sucedía. El señor Morales era meticuloso con su privacidad. Siempre cerraba con llave cuando salía. Beatriz empujó suavemente la puerta, asomándose con cautela. La oficina estaba vacía. Los muebles de cuero brillaban bajo la luz que entraba por las ventanas panorámicas. El escritorio de madera oscura estaba impecablemente ordenado, como siempre, pero algo captó la atención de Beatriz de inmediato. La caja fuerte empotrada en la pared, detrás del escritorio, estaba completamente abierta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Debía salir de allí, cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Pero una fuerza inexplicable la empujó hacia adelante. Tal vez era curiosidad, tal vez intuición. Beatriz dejó su carrito de limpieza en el pasillo y entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó a la caja fuerte con pasos lentos, casi temerosos. Dentro había carpetas, documentos que parecían importantes, y algo más. Un sobre, manila grande, abultado. Beatriz extendió la mano temblorosa y lo tomó. El sobre no tenía ninguna etiqueta, ninguna identificación. Con dedos temblorosos abrió el sobre. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Fotografías, decenas de fotografías, pero no eran fotografías cualquiera. Eran fotos de niños, niños en diferentes situaciones, algunos en uniformes escolares, otros jugando en parques, algunos estudiando, otros sonriendo a la cámara. Beatriz comenzó a revisar las fotos una por una, y con cada imagen que veía su confusión crecía. Entonces lo vio, una foto de su hijo mayor, Tomás, con su uniforme de secundaria. La foto había sido tomada sin que él lo supiera, probablemente cuando salía de la escuela. El corazón de Beatriz se detuvo. Con manos que ahora temblaban violentamente, siguió revisando. Otra foto de su hija del medio, Carolina, en el mercado donde a veces la ayudaba los fines de semana. Y luego, una foto de su hijo menor, Andrés, jugando fútbol en Minumincinta, la cancha cerca de su casa. La sangre se le heló. Todas las fotos de sus hijos estaban allí, pero no solo eso. Siguió revisando y reconoció más rostros. El hijo de Marta, la señora que trabajaba en el comedor de la empresa, la hija de Roberto, el guardia de seguridad, los gemelos de Lucía, la secretaria del tercer piso. Foto tras foto, reconocía a los hijos de sus compañeros de trabajo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el señor Morales tenía fotografías de los hijos de sus empleados? Los estaba vigilando, acechando. Un terror frío se apoderó de ella. Las historias que había escuchado en las noticias sobre redes de trata, sobre personas poderosas que hacían cosas terribles, inundaron su mente. Beatriz guardó las fotos rápidamente en el sobre y lo metió dentro de su uniforme, bajo el delantal. Tenía que salir de allí, tenía que proteger a sus hijos, tenía que advertir a los demás. Pero justo cuando se daba la vuelta para marcharse,
la puerta se abrió. Fernando Morales entró en la oficina. Era un hombre de presencia imponente, con cabellos grises perfectamente peinados y un traje que probablemente costaba más que todo lo que Beatriz ganaba en varios meses. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se abrieron con sorpresa al verla allí. Por un momento, ambos se quedaron congelados, mirándose el uno al otro. Beatriz sintió que sus piernas no le respondían. El sobre con las fotografías parecía quemar contra su pecho. «Beatriz», dijo Fernando finalmente, su voz controlada pero tensa. «¿Qué estás haciendo en mi oficina?» Ella tragó saliva, buscando desesperadamente una excusa. Yo vine a limpiar, señor Morales. La puerta estaba abierta y pensé que... ¿Y qué haces junto a mi caja fuerte?» La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Beatriz no podía respirar. Su mente corría a 1000 por hora. «Yo no estaba haciendo nada malo, señor. Solo estaba...» Fernando cerró la puerta detrás de él, con un clic que sonó como una sentencia. Caminó lentamente hacia su escritorio sin quitarle los ojos de encima. «¿Tomaste algo de allí?» «No, señor. Yo nunca robaría nada». La voz de Beatriz salió como un susurro. «Entonces no te importará que revise tu carrito de limpieza y tu uniforme». El pánico se apoderó de Beatriz. Si él encontraba las fotografías, ¿qué le haría? ¿La despediría? ¿La amenazaría? ¿Le haría daño a sus hijos? Pensó en Tomás, en Carolina, en Andrés. Pensó en la vida que había construido para ellos con tanto sacrificio. No podía perderlo todo ahora. «Señor Morales», comenzó, su voz temblando pero con un destello de valentía, yo vi las fotografías». El rostro de Fernando se endureció, sus mandíbulas se apretaron. «¿Las viste?» «Sí, vi las fotos de mi hijo, y de mi hija, y de mi otro hijo, y de los hijos de mis compañeros». Beatriz sentía las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. «¿Por qué tiene esas fotos? ¿Qué planea hacer con nuestros hijos?» Fernando la miró por un largo momento, su expresión inescrutable. Luego, para sorpresa de Beatriz, suspiró profundamente y se dejó caer en su silla ejecutiva. De repente, el poderoso empresario parecía cansado, casi vulnerable. «Siéntate, Beatriz», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Prefiero quedarme de pie, señor. Por favor, siéntate. Mereces una explicación». Beatriz dudó, pero finalmente se sentó en el borde de la silla, lista para salir corriendo en cualquier momento. Fernando se recostó en su silla mirando hacia el techo. «Esas fotografías», comenzó lentamente, «no son lo que piensas. No estoy vigilando a tus hijos ni a los de nadie para hacerles daño. Entonces, ¿por qué las tiene?» La voz de Beatriz era firme ahora, la valentía de una madre protegiendo a sus crías. Fernando se frotó el rostro con ambas manos. «Hace muchos años perdí a mi hija». Beatriz parpadeó. No esperaba eso. Sabía que el señor Morales era viudo. Eso lo sabían todos en la empresa, pero nunca había escuchado nada sobre una hija. «Ella era todo para mí», continuó Fernando, su voz quebrándose ligeramente. «Inteligente, hermosa, llena de vida, pero enfermó. Una enfermedad rara que los médicos no pudieron curar. Vimos a especialistas en todo el mundo. Gastamos fortunas, pero nada funcionó. Murió cuando apenas había empezado a vivir». Hubo un silencio. Beatriz no sabía qué decir. «Después de eso», Fernando siguió, «me sumergí en el trabajo. La empresa creció, me volví rico, exitoso, pero por dentro estaba vacío. No tenía a nadie. Mi esposa se había ido mucho antes. No pudimos soportar el dolor juntos. La empresa era lo único que me quedaba, y las personas que trabajaban para mí. No entiendo qué tiene que ver eso con las fotografías», dijo Beatriz con cautela. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Un día, hace muchos años, estaba saliendo tarde del edificio cuando vi a uno de mis empleados, un hombre del mantenimiento, sentado en la escalera de emergencia. Estaba llorando. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me dijo que su hijo necesitaba una operación urgente, pero que no tenía dinero. El seguro no lo cubría, y los hospitales públicos tenían listas de espera interminables. Beatriz escuchaba atentamente. Le pregunté cuánto necesitaba. Me dio un número.
No era mucho para mí, pero para él era imposible de conseguir. Le di el dinero, anónimamente, a través de un abogado para que no supiera que venía de mí. No quería su gratitud, no quería que se sintiera en deuda, solo quería ayudar. Y el niño se recuperó completamente. Meses después, vi al empleado con su hijo en la puerta de la empresa. El niño estaba sonriendo, jugando. Algo se movió dentro de mí. Era como ver un pedazo de lo que había perdido, pero también era esperanza. Ese niño tenía una oportunidad que mi hija nunca tuvo. Fernando se giró para mirar a Beatriz. Desde entonces, empecé a prestar atención. No de manera invasiva, no contratando detectives ni nada así, pero escuchaba las conversaciones en los pasillos, en el comedor, en los ascensores. Los empleados hablan sobre sus familias, sobre sus problemas. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Y cuando me enteraba de que algún hijo de un empleado necesitaba ayuda, ya sea médica, educativa, lo que fuera, encontraba una manera de ayudar, siempre anónimamente. Beatriz sintió su ira disminuir ligeramente, reemplazada por confusión. ¿Pero las fotografías? Las fotografías, Fernando suspiró, son mi forma de recordar. Cada niño al que he ayudado, cada vida que he tocado, es egoísta, lo sé, pero me hacen sentir que mi riqueza tiene algún propósito, que tal vez, de alguna manera, estoy honrando la memoria de mi hija ayudando a otros niños a tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Beatriz se quedó en silencio, procesando todo. Usted ayudó a mis hijos. Fernando asintió lentamente. Tu hijo mayor, Tomás, cuando necesitó esos libros especiales para su curso de preparatoria, los libros que costaban tanto que tuviste que trabajar turnos extra. Recibiste un paquete anónimo con los libros, ¿recuerdas? Beatriz se llevó la mano a la boca. ¿Eso fue usted? Y cuando Carolina necesitó el tratamiento dental, recibiste un cheque de una supuesta lotería a la que nunca te habías inscrito. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz. El programa deportivo de Andrés, los uniformes, el equipo, la beca que apareció de la nada. Fernando asintió. He hecho lo mismo por docenas de familias en esta empresa. Es mi secreto, mi forma de darle sentido a una vida que se sintió sin sentido después de perder a mi hija. Beatriz se puso de pie, las emociones abrumándola. Señor Morales, yo no sabía. Pensé que usted era solo un jefe frío y distante. Pensé lo peor cuando vi esas fotos. Y tenías todo el derecho de pensarlo, dijo Fernando. Debí haber sido más cuidadoso. Debí haber protegido mejor ese secreto, pero nunca imaginé que alguien entraría en mi oficina y vería la caja fuerte abierta. ¿Por qué estaba abierta? Fernando se veía avergonzado. Esta mañana temprano vine a añadir una nueva fotografía. Un hijo de un empleado nuevo que acaba de graduarse de la universidad gracias a una beca anónima. Me distraje con una llamada urgente y olvidé cerrarla. Fue descuidado de mi parte. Beatriz sacó el sobre de su uniforme y lo colocó sobre el escritorio. Lo siento, no debí haberlo tomado. No, dijo Fernando. No te disculpes. Hiciste lo que cualquier madre haría. Proteger a sus hijos. Eso es admirable. Se miraron el uno al otro por un largo momento. Toda la tensión en la habitación comenzó a disiparse, reemplazada por un entendimiento mutuo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Beatriz. ¿Me va a despedir por entrar sin permiso? Fernando negó con la cabeza. No, pero necesito pedirte algo. Secreto. No puede salir de aquí. Si los empleados descubren que he estado ayudándolos, todo cambiará. Empezarán a verme diferente, o peor, empezarán a pedirme cosas directamente. La ayuda solo funciona cuando es desinteresada, cuando nadie siente que me debe algo. Beatriz asintió lentamente. Entiendo. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué no simplemente aumentar los salarios? ¿Por qué no dar mejores beneficios? De esa manera, no tendría que hacer todo esto. En secreto. Fernando sonrió tristemente. Es una pregunta justa. Y créeme,
Los salarios en esta empresa son competitivos, los beneficios son buenos, pero no importa cuánto pague, siempre habrá emergencias, situaciones inesperadas que ningún salario puede cubrir completamente. Un hijo que se enferma, un familiar que necesita ayuda urgente, una oportunidad educativa que aparece de repente. La vida es impredecible. Mi ayuda no es un sustituto de un salario justo, es un complemento para esos momentos cuando la vida golpea duro. Beatriz lo entendió. Había vivido suficientes emergencias en su propia vida para saber que él tenía razón. «Guardaré su secreto, señor Morales», dijo finalmente, «pero con una condición». Fernando levantó una ceja. «¿Una condición? Déjeme ayudarlo». «¿Ayudarme? ¿Cómo?» Beatriz se irguió, recuperando su confianza. «Usted es el jefe. Está arriba, en su oficina. Pero yo estoy abajo, en los pasillos, en el comedor, en todos lados. Escucho cosas que usted nunca escucharía. Veo cosas que usted nunca vería. Si realmente quiere ayudar a estas familias, déjeme ser sus ojos y oídos. De esa manera, puede hacerlo de manera más efectiva, más precisa». Fernando la miró con nueva admiración. «Beatriz, eso es una oferta increíble, pero no quiero ponerte en una posición incómoda con tus compañeros». «No lo hará», aseguró Beatriz. «No seré una soplona ni nada así. Solo compartiré información cuando realmente sea necesario. Cuando vea que alguien está sufriendo en silencio, como usted lo ha estado haciendo, pero mejor». Fernando extendió su mano. «Tenemos un trato». Beatriz la estrechó, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo la empleada de limpieza y el director ejecutivo. Eran dos personas unidas por un propósito común, por el deseo de hacer el bien sin buscar reconocimiento. «Hay algo más que quiero decirte», agregó Fernando mientras soltaba su mano. «Tus hijos, he seguido sus progresos todos estos años. Tomás es brillante, tiene potencial para ir a cualquier universidad que desee. Carolina tiene un talento natural para los negocios. Y Andrés, ese niño tiene un corazón de oro. Los has criado bien, Beatriz, sola. Eso requiere una fuerza que pocos tienen». Las lágrimas volvieron a los ojos de Beatriz, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de miedo. «Gracias, señor Morales, por todo. No solo por la ayuda, sino por ver en mis hijos lo que yo veo todos los días. Llámame Fernando, al menos cuando estemos solos». Beatriz asintió, todavía procesando todo lo que había sucedido en la última hora. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró. «Fernando», dijo, probando el nombre en su lengua. «¿Cómo se llamaba tu hija?» El rostro de Fernando se suavizó. «Isabel». Se llamaba Isabel. Era un nombre hermoso. Ella era hermosa, por dentro y por fuera. Beatriz salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Se apoyó contra la pared del pasillo, respirando profundamente. Su mundo había dado un giro completo en cuestión de minutos. El hombre al que había temido, al que había visto como un jefe frío e indiferente, resultó ser algo completamente diferente. Pero mientras caminaba de regreso a su carrito de limpieza, una pregunta comenzó a formarse en su mente. Si Fernando había estado ayudando a tantas familias durante tantos años, ¿por qué mantenía todo tan secreto? ¿Era realmente solo, por modestia? ¿O había algo más? En los días siguientes, Beatriz no pudo quitarse esa pregunta de la cabeza. Observaba a Fernando de manera diferente ahora. Lo veía en las reuniones de empleados, dando discursos sobre productividad y eficiencia. Lo veía caminando por los pasillos con su expresión seria, pero ahora también veía los momentos en que su mirada se suavizaba al pasar junto a un empleado con su hijo en brazos, los momentos en que hacía una pausa al escuchar a alguien hablar por teléfono sobre un problema familiar. Una tarde, mientras limpiaba el piso cerca de la cafetería, escuchó a dos empleadas hablando. «¿Supiste lo de Mónica?», decía una de ellas. «¿Mónica del departamento de contabilidad? ¿Qué pasó?». «Su hijo fue aceptado en un programa de intercambio en el extranjero. Es una oportunidad increíble, pero cuesta una fortuna. Ella estaba devastada porque no puede pagarlo». «Pobrecita, ese niño es tan brillante. Sería una pena que perdiera esa oportunidad». Beatriz absorbió la información.
Esa noche, después de su turno, fue directamente a la oficina de Fernando. Tocó la puerta y esperó. «Adelante», escuchó su voz desde adentro. Entró y cerró la puerta. Fernando levantó la vista de unos documentos que estaba revisando y sonrió al verla. «Beatriz, ¿qué te trae por aquí tan tarde?» Ella se acercó al escritorio. «Mónica Herrera, Departamento de Contabilidad. Su hijo acaba de ser aceptado en un programa de intercambio, pero no puede pagarlo». Fernando tomó un bolígrafo y anotó el nombre. «Gracias, me encargaré de ello». «¿Cómo lo vas a hacer?», preguntó Beatriz con curiosidad. «Tengo mis métodos. Tal vez una beca de último minuto de una fundación internacional que convenientemente tiene un espacio disponible. O un patrocinador anónimo. Hay muchas formas de hacer que el dinero llegue sin levantar sospechas». Beatriz asintió, impresionada por la meticulosidad del plan. «Has pensado en todo». «He tenido muchos años de práctica». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Beatriz habló nuevamente. «Fernando, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Adelante. ¿Nunca te has sentido solo? Haciendo todo esto sin que nadie lo sepa, sin recibir ningún agradecimiento». Fernando se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse al caer la noche. «La soledad es el precio de la sinceridad en la bondad. Si lo hiciera públicamente, nunca sabría si las personas me agradecen por genuina gratitud o por obligación. De esta manera su felicidad es pura, no está contaminada por el compromiso de devolverme el favor. Eso es profundo, o tal vez es solo la justificación que me doy para mantenerme distante», admitió Fernando con una sonrisa triste. «La verdad es que después de perder a Isabel, me resultó más fácil mantener a las personas a distancia. Ayudarlas, sí, pero desde lejos, sin conexión emocional real, porque conectarse significaría arriesgarme a perder otra vez». Beatriz sintió una profunda compasión por este hombre. «Pero eso no es vida, Fernando, no realmente». «Lo sé», suspiró, «pero es la única forma en que he sabido sobrevivir». En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Él lo miró y frunció el ceño. «Disculpa, debo atender esto. Es urgente». Beatriz asintió y se retiró de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo vacío, pensó en Fernando, en Isabel, en todos los niños de las fotografías. Había descubierto un secreto que cambiaría su perspectiva para siempre, pero también había encontrado algo más, un propósito compartido. Sin embargo, lo que Beatriz no sabía era que su descubrimiento tendría consecuencias que ninguno de los dos podría haber previsto, porque los secretos, por bien intencionados que sean, tienen una forma de revelarse, y cuando lo hacen, todo cambia. Las semanas pasaron y la alianza entre Beatriz y Fernando se fortaleció de maneras que ninguno había anticipado. Cada vez que Beatriz escuchaba sobre un empleado en problemas, discretamente le informaba a Fernando. Y cada vez, de alguna manera misteriosa, la ayuda llegaba justo cuando más se necesitaba. Un sobre con dinero aparecía en un buzón. Una llamada telefónica de una organización benéfica desconocida ofrecía asistencia. Una beca surgía de la nada. Los empleados de Industrias Morales comenzaron a comentar sobre su extraordinaria suerte, sin saber que detrás de cada milagro estaba la mano invisible de su director ejecutivo. Pero todo cambió una tarde, cuando Beatriz estaba limpiando el comedor de empleados. Escuchó voces elevadas provenientes de una de las mesas del rincón. Se acercó con su carrito, fingiendo limpiar las mesas cercanas mientras escuchaba disimuladamente. «Te digo que algo raro está pasando aquí», decía un hombre que Beatriz reconoció como Esteban, del departamento de logística. «Demasiadas coincidencias». «¿De qué hablas?», preguntó su compañera, una mujer llamada Patricia. «Piénsalo. Cuando el hijo de Roberto necesitó esa operación, apareció un donante anónimo. Cuando la hija de Lucía necesitó libros para la universidad, recibió un paquete sin remitente. Y ahora, el hijo de Mónica consigue una beca internacional completa de una fundación que nadie había escuchado antes. ¿No te parece sospechoso?». Patricia frunció el ceño. «Bueno, cuando lo pones así, es como si alguien estuviera vigilándonos, como si alguien supiera exactamente cuándo necesitamos ayuda y cómo dárnosla sin que nos demos cuenta».
Tal vez es solo buena suerte, sugirió Patricia sin mucha convicción. O tal vez alguien en esta empresa está jugando a ser Dios, replicó Esteban, su voz llena de suspicacia. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se alejó rápidamente antes de que la notaran escuchando. Esa noche, después de su turno, fue directamente a buscar a Fernando. Lo encontró aún en su oficina, como siempre, trabajando hasta tarde. «Fernando, tenemos un problema», dijo sin preámbulos al entrar. Él levantó la vista, preocupado por su tono urgente. «¿Qué sucedió?» Beatriz le contó la conversación que había escuchado. Fernando se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Sabía que esto podría pasar eventualmente», murmuró. «Cuando ayudas a tantas personas, los patrones se vuelven evidentes». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Beatriz. «Si empiezan a investigar, podrían descubrirte. Tal vez sea hora de parar», dijo Fernando, aunque su voz carecía de convicción. «Tal vez he estado haciendo esto durante demasiado tiempo». «No», Beatriz se sorprendió de su propia firmeza. «No puedes parar. Hay demasiadas familias que aún necesitan ayuda. Solo necesitamos ser más cuidadosos». Fernando la miró con admiración. «¿Cómo llegaste a ser tan sabia, Beatriz? Cuando crías a 3 hijos sola, aprendes a resolver problemas creativamente», respondió con una pequeña sonrisa. Pero el problema se complicó más rápido de lo que esperaban. Unos días después, durante una reunión general de empleados, el director de Recursos Humanos, un hombre llamado Osvaldo, anunció que habría una investigación interna. «Hemos recibido reportes de que fondos de la empresa podrían estar siendo mal utilizados», declaró Osvaldo con seriedad. «Vamos a auditar todas las cuentas corporativas para asegurar que todo esté en orden». Un murmullo recorrió la sala. Beatriz, parada al fondo con otros empleados de mantenimiento, sintió que su estómago se contraía. Miró hacia Fernando, quien estaba al frente de la sala, su rostro impasible como siempre. Pero ella pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban detrás de su espalda. Después de la reunión, Beatriz esperó hasta que todos se dispersaran antes de dirigirse a la oficina de Fernando. Cuando entró, lo encontró mirando por la ventana, su postura derrotada. «La auditoría va a descubrir las transferencias», dijo sin voltear. «He sido cuidadoso, pero no puedes mover tanto dinero sin dejar rastros. ¿Cuánto has dado?», preguntó Beatriz. Fernando se giró, su rostro mostrando cansancio. «A lo largo de los años, millones. No llevaba un registro exacto porque no quería que existiera evidencia, pero el banco tiene registros de todo. ¿Y qué pasará cuando lo descubran? Podría perder la empresa. Los accionistas podrían acusarme de malversación de fondos, aunque técnicamente es mi propio dinero, no el de la empresa. La forma en que lo he estado haciendo podría interpretarse como irregular». Beatriz se sintió terrible. Todo esto había comenzado cuando ella descubrió las fotografías. De alguna manera, sentía que era su culpa. «Lo siento», susurró. «Si yo no hubiera entrado en tu oficina ese día...» «No». Fernando se acercó a ella poniendo una mano en su hombro. «No te disculpes. Lo que hiciste fue valiente. Y gracias a ti he podido ayudar a Minos y Museus, aún más familias en estas últimas semanas. No me arrepiento de nada. Pero vas a perder todo». «Tal vez», admitió Fernando. «O tal vez es hora de que la verdad salga a la luz. Tal vez he estado escondiéndome durante demasiado tiempo». La auditoría comenzó al día siguiente. Hombres con trajes oscuros y maletines llegaron a la empresa, instalándose en una oficina vacía y solicitando documentos financieros. La tensión en el edificio era palpable. Los empleados susurraban en los pasillos, especulando sobre qué estaba pasando realmente. Beatriz intentaba continuar con su rutina normal, pero le era imposible concentrarse. Veía a Fernando pasar por los pasillos, su rostro más serio que nunca, entrando y saliendo de reuniones con los auditores y con Osvaldo. Una semana después de iniciada la auditoría, Osvaldo convocó otra reunión general. Todos los empleados fueron obligados a asistir. Beatriz se paró al fondo nuevamente, su corazón latiendo con fuerza. Osvaldo subió al pequeño podio instalado en el comedor principal. Junto a él estaba Fernando y 2 de los auditores, empleados de Industrias Morales. Comenzó Osvaldo, su voz resonando en el silencio tenso. «La auditoría
ha revelado información que necesitamos compartir con todos ustedes. Beatriz contuvo la respiración. Durante los últimos años, continuó Osvaldo, se han realizado transferencias significativas desde las cuentas personales del señor Morales. Estas transferencias fueron hacia cuentas individuales de empleados de esta empresa, así como a organizaciones benéficas, programas educativos y fondos médicos. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. El monto total, Osvaldo hizo una pausa dramática, supera los 10 millones en total. Hubo una exclamación colectiva. Los empleados se miraban entre sí, confundidos. Ahora bien, Osvaldo levantó la mano para pedir silencio. Quiero dejar algo muy claro. Estos fondos no provenían de las arcas de la empresa. Eran fondos personales del señor Morales. No se cometió ningún delito. No hubo malversación. Beatriz sintió un alivio inicial, pero luego vio la expresión en el rostro de Fernando. No parecía aliviado en absoluto. Sin embargo, continuó Osvaldo, debemos abordar la naturaleza de estas transferencias. Señor Morales, ¿le gustaría explicar? Fernando se adelantó, su rostro impenetrable. Miró a la multitud de empleados que lo observaban con curiosidad, confusión y, en algunos casos, gratitud naciente. Hace muchos años, comenzó Fernando, su voz fuerte pero cargada de emoción, perdí a mi hija Isabel. Era mi única familia, mi razón de vivir. Cuando ella murió, pensé que mi vida había terminado también. El comedor estaba completamente silencioso ahora, pero entonces comencé a notar a las familias a mi alrededor, los empleados que trabajaban para mí, que tenían hijos, que enfrentaban dificultades. Vi en esos niños una oportunidad de honrar la memoria de Isabel, de darles las oportunidades que ella nunca tuvo. Fernando hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Así que comencé a ayudar, silenciosamente, anónimamente. No quería gratitud ni reconocimiento, solo quería hacer una diferencia. ¿Usted? Una voz surgió de la multitud. Era Roberto, el guardia de seguridad. ¿Usted pagó la operación de mi hijo? Fernando asintió. ¿Y la beca de mi hija? Lucía, la secretaria, se adelantó con lágrimas en los ojos. Sí, admitió Fernando. Los libros de mi hijo, dijo otra voz. El programa deportivo de mi hija, dijo otra. El tratamiento médico de mi madre, agregó alguien más. Uno por uno, los empleados comenzaron a darse cuenta de que habían sido beneficiarios de la generosidad secreta de Fernando. Las voces se elevaban, algunas con gratitud, otras con incredulidad. Beatriz observaba todo desde el fondo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Vio cómo Fernando, el hombre que se había mantenido distante y frío durante tantos años, finalmente era visto por quien realmente era. Pero entonces Esteban, el hombre que había iniciado las sospechas, se adelantó. ¿Y las fotografías? Preguntó con voz dura. ¿Por qué tenía fotografías de nuestros hijos? El comedor se silenció nuevamente. Esta pregunta cambió el ambiente. Lo que había sido gratitud comenzó a mezclarse con incomodidad. Fernando respiró profundo. Las fotografías eran mi forma de recordar a cada niño al que ayudé. Sé que puede parecer perturbador y entiendo completamente si se sienten incómodos, pero para mí, cada fotografía representaba esperanza. Cada rostro me recordaba por qué seguía adelante. Pero nos estaba vigilando, insistió Esteban. Sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento. Tienes razón, admitió Fernando, y me disculpo por eso. No pensé en cómo se sentiría desde su perspectiva. Solo pensé en mi propia necesidad de mantener alguna conexión con el bien que intentaba hacer. ¿Conexión? Esteban se veía escéptico. ¿O control? Usted sabía cosas sobre nuestras vidas que nunca le dijimos. Eso es invasivo. La multitud comenzó a dividirse. Algunos defendían a Fernando, agradecidos por la ayuda que había dado. Otros se sentían incómodos con la vigilancia implícita. Beatriz no pudo quedarse callada más tiempo. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar al frente. «Escuchen», dijo, su voz temblando pero firme. «Yo descubrí las fotografías hace algunas semanas. Y sí, al principio me aterroricé. Pensé lo peor. Pero entonces el señor Morales me explicó y entendí». «¿Entendiste qué?», preguntó Esteban. «Entendí el dolor. Entendí la soledad.
Entendí lo que es perder algo tan importante que sientes que nunca te recuperarás. Beatriz miró a Fernando. Este hombre no estaba tratando de controlarnos. Estaba tratando de salvarse a sí mismo, haciendo algo bueno en el mundo. Pero las fotografías, comenzó alguien. Las fotografías eran su forma de no olvidar, interrumpió Beatriz. Su forma de recordar que su vida tiene propósito. ¿Es perfecto? No. ¿Es un poco extraño? Tal vez. ¿Pero viene de un lugar de maldad? Absolutamente no. Hubo un momento de silencio. Luego, Mónica, la mujer del departamento de contabilidad, cuyo hijo había recibido la beca internacional, se adelantó. Mi hijo, dijo con voz emocionada, está ahora estudiando en el extranjero gracias al señor Morales. Tiene oportunidades que yo nunca podría haberle dado. Y si el precio de eso fue que tuviera una fotografía de él en un archivo, honestamente no me importa. A mí tampoco, agregó Roberto. Mi hijo está vivo gracias a este hombre. Mi hija tiene un futuro, dijo Lucía. Uno por uno, más empleados comenzaron a expresar su gratitud. Esteban, viendo que estaba siendo superado en número, retrocedió, aunque su expresión seguía siendo de desconfianza. Fernando levantó las manos, pidiendo silencio. Aprecio sus palabras, aprecio su perdón, pero entiendo que algunos de ustedes se sientan traicionados o incómodos, y por eso he tomado una decisión. El comedor se quedó en silencio otra vez. Voy a destruir todas las fotografías, anunció Fernando, y voy a cesar mi ayuda anónima, no porque no quiera ayudar, sino porque ahora que todos lo saben, la naturaleza de esa ayuda ha cambiado. Ya no puedo hacerlo sin que se sientan en deuda, sin que se sientan observados. No, Beatriz se sorprendió al escucharse gritar. Todos se volvieron para mirarla. No, Fernando, no puedes parar. Beatriz, no. Ella se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Has pasado tantos años escondiéndote detrás de tu dolor, usando estas acciones secretas como una forma de conectarte con el mundo sin realmente conectarte. Pero ahora tienes la oportunidad de hacer algo diferente, de ayudar abiertamente, de ser parte de las vidas de estas personas, no solo como un benefactor invisible, sino como un ser humano real. Fernando la miró, sus ojos húmedos. No sé si puedo hacer eso. Puedes, insistió Beatriz, porque ya no estás solo. Me tienes a mí, y tienes a todos ellos. Señaló a la multitud de empleados. Personas que ahora te ven como eres. No perfecto, pero tratando. No invulnerable, pero valiente. Hubo un largo momento de silencio. Entonces, lentamente, un aplauso comenzó. Empezó con Mónica, luego Roberto se unió, después Lucía. Pronto, todo el comedor estaba aplaudiendo, excepto Esteban y algunos otros que seguían, luciendo incómodos. Fernando se limpió los ojos discretamente, abrumado por la emoción. Nunca había experimentado nada así, este reconocimiento público, esta vulnerabilidad expuesta. Osvaldo se acercó al micrófono nuevamente. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el señor Morales ha actuado con las mejores intenciones, aunque sus métodos puedan haber sido poco convencionales. La auditoría está completa y no se encontraron irregularidades financieras. Este asunto está cerrado. Los aplausos continuaron mientras Fernando bajaba del podio. Los empleados se acercaban a él, estrechando su mano, algunos abrazándolo, expresando su gratitud. Fernando se veía abrumado, pero también, por primera vez en muchos años, genuinamente feliz. Beatriz observaba desde un lado sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio a Esteban salir del comedor con expresión sombría, hablando por su teléfono celular. Esa noche, después de que todos se fueron, Beatriz encontró a Fernando solo en su oficina. Estaba sentado en el suelo junto a la caja fuerte abierta, rodeado de fotografías esparcidas. ¿Fernando? Beatriz entró cautelosamente. Él levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas. Iba a destruirlas como prometí, pero no puedo. Es como destruir pedazos de mi corazón. Beatriz se sentó a su lado en el suelo. No tienes que destruirlas. Solo necesitas cambiar la forma en que las guardas. ¿Qué quieres decir? Estas fotografías representan vidas que has tocado, sueños que has hecho posibles,
eso es hermoso. Pero en lugar de mantenerlas escondidas en una caja fuerte como un secreto vergonzoso, ¿qué tal si las celebras abiertamente? Fernando la miró con confusión. Crea una galería, sugirió Beatriz, en el edificio, un mural de esperanza, con el permiso de cada familia, por supuesto. Muestra estas historias, no como trofeos, sino como testimonios de que la bondad existe, que las segundas oportunidades son posibles. Fernando consideró la idea, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Eso es hermoso, Beatriz. Y así, continuó ella, puedes seguir ayudando, pero abiertamente, con un programa oficial de becas, un fondo de emergencias para empleados. Todo transparente, todo con reglas claras. Sería diferente, murmuró Fernando. Más complicado, pero también más honesto. Exactamente. Se quedaron sentados en silencio por un momento, rodeados de fotografías de niños sonrientes. Beatriz, dijo Fernando finalmente, gracias por ver más allá de mi error, por ayudarme a convertir esto en algo mejor. Gracias a ti, respondió ella, por recordarme que incluso en las circunstancias más difíciles hay personas que se preocupan, que la bondad no es solo posible, sino que está viva y bien. Pero fuera de esa oficina, mientras Fernando y Beatriz planeaban un futuro más transparente, no sabían que Esteban había hecho más que solo expresar su desconfianza. Había contactado a un periodista, alguien que se especializaba en exponer a los ricos y poderosos, y la historia que estaba a punto de publicarse cambiaría todo nuevamente, de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. La tormenta apenas comenzaba. La mañana siguiente, Beatriz llegó temprano al edificio y encontró a un grupo de empleados reunidos en el vestíbulo leyendo el periódico con expresiones de asombro. El titular en primera plana gritaba: «Empresario millonario espía a hijos de empleados». El artículo, escrito con sensacionalismo, pintaba a Fernando como una figura siniestra que había estado vigilando secretamente a las familias de sus trabajadores. Aunque mencionaba brevemente la ayuda financiera, el enfoque estaba en las fotografías y la invasión de privacidad. Beatriz sintió que se le caía el alma al piso. Corrió hacia la oficina de Fernando y lo encontró sentado en su escritorio, el periódico frente a él, su rostro pálido. «Lo arruiné todo», murmuró él sin levantar la vista. «Intenté hacer el bien y lo arruiné todo». Antes de que Beatriz pudiera responder, Osvaldo entró apresuradamente. «Fernando, hay periodistas afuera, cámaras de televisión. Esto se está volviendo incontrolable». Fernando asintió lentamente, como si estuviera en trance. Se puso de pie y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia abajo donde se agolpaban los reporteros. «Voy a bajar», dijo con voz firme. «Voy a hablar con ellos, a decirles la verdad». «Espera», Beatriz lo detuvo tomándolo del brazo. «No vas a enfrentar esto solo». Mientras Fernando se preparaba para bajar, algo extraordinario comenzó a suceder. Los empleados, uno por uno, empezaron a llegar al vestíbulo. Mónica llegó con su hijo, el que ahora estudiaba gracias a la beca. Roberto trajo fotografías de su hijo recuperado de la operación. Lucía llevaba el diploma universitario de su hija. Cuando Fernando salió del edificio con Beatriz a su lado, encontró a más de 50 empleados formando una barrera humana entre él y los periodistas. Mónica se adelantó, tomando uno de los micrófonos. «Quiero decir algo sobre el señor Morales. Este hombre salvó el futuro de mi hijo, sin pedirme nada a cambio, sin buscar publicidad. Eso no es espionaje, es compasión. Mi hijo está vivo gracias a él», agregó Roberto, su voz quebrándose. «Y si alguien quiere llamar a eso vigilancia, entonces no entienden lo que es la gratitud». Uno por uno, los empleados compartieron sus historias. El periodista que había escrito el artículo sensacionalista estaba entre la multitud, su expresión cambiando de satisfacción a incomodidad mientras escuchaba los testimonios. Fernando, abrumado, finalmente habló. «No busco ser pintado como un héroe. Cometí errores. Debí haber sido más abierto desde el principio, pero todo lo que hice fue por amor. El amor por una hija que perdí y que me enseñó que cada vida es preciosa». Su voz se quebró, y para sorpresa de millones, todos, comenzó a llorar abiertamente. «Isabel habría querido que el mundo fuera mejor, y yo solo
Solo intenté honrar su memoria de la única forma que sabía. Hubo un silencio profundo. Entonces, algo inesperado sucedió. Incluso Esteban, quien había iniciado toda la controversia, se adelantó. Yo fui quien contactó al periodista, admitió con voz temblorosa. Pensé que estaba protegiendo a mis compañeros, pero me equivoqué. No vi la bondad detrás de las acciones, solo vi lo que quise ver. Miró a Fernando. Lo siento. Fernando extendió su mano y Esteban la estrechó, los dos hombres reconciliándose frente a todos. Las cámaras capturaron todo, y para el final del día, la historia había cambiado completamente. Los noticieros ya no hablaban del empresario espía, sino del hombre que había dedicado su fortuna a cambiar vidas silenciosamente. En las semanas siguientes, Fernando cumplió su promesa. Creó un programa oficial de ayuda para empleados, con reglas claras y transparentes. El mural de fotografías fue instalado en el vestíbulo principal del edificio, con el consentimiento de cada familia, junto con placas que contaban sus historias de superación. Pero el cambio más grande fue en Fernando mismo. Ya no era el ejecutivo frío y distante. Ahora almorzaba en el comedor con los empleados. Conocía sus nombres, preguntaba por sus familias. La conexión que había evitado durante tanto tiempo, finalmente la abrazó. Una tarde, meses después de todo el drama, Beatriz encontró a Fernando en el vestíbulo, parado frente al mural. Estaba mirando una fotografía en particular, una que había agregado recientemente. Era una foto de Isabel, su hija, sonriendo radiante. Debajo decía: «En memoria de Isabel Morales, cuyo espíritu vive en cada acto de bondad». «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo Fernando, cuando notó a Beatriz a su lado. «Pasé tantos años tratando de mantenerla viva a través de secretos y distancia. Pero fue solo cuando me permití ser vulnerable, cuando dejé entrar a las personas, que realmente la honré». Beatriz sonrió tomando su mano. «Isabel estaría orgullosa de ti. Estaría orgullosa de nosotros», corrigió Fernando, «porque sin ti, sin tu valor al confrontarme aquel día, nada de esto habría sido posible». Los dos se quedaron allí, mirando el mural que había transformado un secreto oscuro en un testimonio luminoso de esperanza. Beatriz pensó en sus propios hijos, en cómo sus vidas habían sido tocadas por este hombre sin que ella lo supiera. Pensó en todas las familias representadas en ese muro, en los sueños que se habían hecho realidad, en las crisis que se habían evitado. El secreto de la caja fuerte había sido revelado, pero lo que surgió de esa revelación fue algo mucho más hermoso: una comunidad unida, un hombre redimido, y la prueba de que incluso los actos más imperfectos de bondad pueden transformarse en algo extraordinario cuando se hacen a la luz. Fernando ya no necesitaba esconderse detrás de donaciones anónimas. Ahora tenía algo mejor: relaciones reales, gratitud compartida, y la certeza de que su hija, dondequiera que estuviera, sonreía al ver al hombre en el que se había convertido. Y Beatriz, la empleada de limpieza que había tropezado con un secreto, había encontrado no solo un aliado, sino un amigo verdadero, alguien que le enseñó que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más aterradores. La caja fuerte permanecía vacía ahora, su propósito cumplido, pero los corazones de todos los que habían sido tocados por su contenido estaban más llenos que nunca.